A las 10 de la convocar. mañana, sí. Ángel, más allá de las coincidencias de la venia que le da a los gremios judiciales a los cambios propuestos por los gobiernos de turno, en concreto, ¿cuál es el acuerdo o cuál es el punto número 1 del acuerdo que han tenido con los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, transitorio, con respecto a ustedes? Bueno, aparte ya lo dijiste, el respeto al derecho al trabajo, los 30, 20 años que tiene cada uno, pero de ahí qué más, o sea, un poco es, respetan nuestra estabilidad laboral, pero me imagino que hay algo más después, capacitación, yo qué sé, un proyecto a largo plazo. El mismo trabajo que intentamos hacer en Projusticia, cuando usted formaba parte de Projusticia, con el doctor Yal, así es, respetando la independencia de los poderes, donde no permitimos que ningún otro poder se meta. Nosotros hacemos es diálogo, no hay pacto, no hay ninguna cuestión oscura. Pero han llegado a un acuerdo oscuro, no hay acuerdo tampoco, María Josefa, lo que hay es conversación, diálogo. Diálogo que es mi obligación hacerla para que los funcionarios judiciales se tranquilicen y tengan tranquilidad, trabajen más, tengan producción, que haya un apoyo a la jerarquía del Consejo de la Judicatura, porque nadie ha sufrido más que los judiciales. Ayer no teníamos, por ejemplo, informática en Guayaquil. Yo no podía sacar el decreto ni siquiera por internet porque en Guayaquil no tenía. Entonces, nosotros lo que queremos es también transformar la justicia. Queremos adecuaciones, queremos edificios dentro de la manzana del Palacio de Justicia de Guayaquil, que hace 20 años están expropiados. Y no podemos lanzar una edificación. Pero los fondos han venido al Consejo Nacional de la Judicatura y los han regresado. Bueno, así. Lo han regresado porque no han sabido cómo manejarlos. El Consejo de la Judicatura anterior tuvo 2 años seguidos, si no me equivoco, 2 años creo que de devolver dinero por una mala administración. Entonces hoy debemos tener esperanza de que esto cambie en cuanto a la capacitación permanente que la venimos diciendo, a un diálogo de respeto a esos principios constitucionales, y el gremio tiene la obligación de coparticipar en un cambio, y yo invito al judicial ecuatoriano a que coparticipe observando y vigilando su respeto a los principios constitucionales. Una pregunta, ¿tú crees que este decreto es constitucional? Creo que sí. Lo dicta en un Estado de Derecho, lo dicta el presidente de la República, que tiene una cuestión excepcional, que nunca se ha visto una cosa parecida, pero que lo está diciendo en función de cumplir la transformación de la justicia, a pedido del propio Consejo de la Judicatura de Transición. O sea, en una coordinación interinstitucional. Claro. Joffre, ¿cuáles son los riesgos en general para la gente en sí? Y de ahí nos cuentas un poco lo que puedas adelantar sobre ese informe que casualmente pues coincide con este decreto. ¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas para la gente que va a la corte? Yo creo que el riesgo más grande es la posible y casi, en mi opinión, anunciada ausencia de la independencia judicial. Yo creo que eso es fundamental. Esto es como que si alguien va a un juego cualquiera, y se encuentra con que los árbitros son comprados de forma previa. Es decir, cuando alguien va a ver un clásico y ya el árbitro sabe a favor de quién tiene que pitar el penalti. Eso es lo terrible para el ciudadano común, que a veces no se entiende. Muchas veces el ciudadano común piensa que la corte está lejos, que no le toca, que no le va a afectar. Pero es terrible cuando alguien tiene un conflicto. ¿Qué se busca? Un juez imparcial, un tercero imparcial que resuelve el conflicto. Pero ocurre que cuando el tercero no es imparcial, sino que está comprado, árbitro comprado, ¿cuál es la garantía que tiene el actor en el proceso? Es terrible. A mí me inquieta sobremanera, me alarma, me indigna el hecho de que la Constitución sea al final un trapo que se arruga, se estira para hacer cualquier cosa. Quieren comprar un sistema informático, no funciona el Internet, veamos, pero seamos claros en el proceso de razonamiento. No funciona Internet en la Corte. ¿Estado de excepción? Claro. Es decir, salir de la normalidad para cambiar el sistema de Internet. Esto provoca risas, admiración en el exterior. Nos sienten que somos todavía el país de Macondo, esa jungla, en este caso, para usar una expresión, esa jungla judicial, esa jungla institucional, en que las normas existen pero no sirven de nada, en que los riesgos institucionales o la institucionalidad se resquebraja día a día, y eso nos pone en una situación de una absoluta inestabilidad que trae un resultado final. Es la poca certeza de lo que va a pasar en este país, y en ese sentido yo pues obviamente respeto a Ángel Rubio sin lugar a dudas, pero ¿se puede en el país confiar
en una conversación con tres señores que dicen, no va a pasar nada o el alcance es este. No, el alcance es el que está en el decreto. Claro. Hay un estado de excepción que además pudiera ampliarse, porque constitucionalmente cuando se dicta un estado de excepción pueden, facultativo, limitarse ciertos derechos, ¿no? Y eso iba, los derechos de asociación, por ejemplo, si no están hechos de manera expresa, ¿se puede entender, se puede asumir que se da por entendido? No, sería terrible. Pero lo grave es que ya con el decreto, puede hoy más tarde, mañana, pasado mañana, hacerse una modificación al artículo tal. Total, aquí la mayor parte del decreto se nos acaba el tiempo y no se Sí, pero la parte final del decreto manda a ejecutar a dos ministros, que no son ni los militares ni los policiales. Es el ministro de Finanzas y la ministra de Justicia, que en 16 meses que ya le quedan al Consejo de Transición... Los militares no tendrían nada que hacer aquí. No, por eso no, o sea, estoy dando más Pudieran aparecer en un momento, ojalá que no, pero ya con eso tienen el paraguas, ojalá que no. Allá no podemos llegar. Con la movilización ordenada que es para los funcionarios judiciales. No, es muy claro, la movilización nacional especialmente de todo el personal de la función judicial. Declarar la movilización nacional, es como dicen, a ver chicos, cuídense, nadie sale de la casa, en especial tú. Exactamente. O sea, perdóname, Ángel. Si no quieres asumir públicamente que esa es la redacción, yo comprendo. Que no es a la ciudadanía, no es a otros órganos. Entonces sería bueno que lo aclaren, ¿no? Porque uno lee de acuerdo como, sencillito como le enseñan, ¿no? Declarar la movilización nacional, especialmente de todo el personal de la función judicial. Si fuera solamente para la función judicial, dijera declarar la movilización a todo el personal de la función judicial. Yo creo que aquí se ha cumplido un ritual y formulismo que se hace siempre, que siempre se hace en estos decretos que se hace en la Presidencia de la República. Lo que pasa es que el estado de excepción es mucho más grave que un simple formulismo. Eso es. Pero si ustedes lo ven, los anteriores son similares, son hechos en el mismo despacho de la Presidencia de la República. Bueno. Entonces, en todo caso, en los pocos meses que ya les van quedando, a un consejo de transición, tiene que hacer rápida contratación, sin contratación, sin licitación, porque ese es el fracaso del anterior consejo de la judicatura. Pero lo único que te pido, Ángel, es que si tú estás de acuerdo con el estado de excepción, lo digamos, pero tampoco hay que mezclar las cosas y confundir cuando se dice. Tú hablas de una libertad para mover recursos, basta el estado de emergencia. El estado de excepción no es necesario. Para mover recursos económicos no es necesario y tú lo sabes. Pero aquí está mandando al ministro de Finanzas que sea el que ejecute. Ya, pero tú sabes que no es necesario. Eso es todo lo que quiero decir. Bueno. Y lo sabe la gente y lo sabe alguien que tiene una curiosidad en derecho. Entonces, una cosa es estado de emergencia, que necesitamos, como tú dices, plata, porque se acaba el tiempo, son 18 meses. Siempre lo supieron que eran 18 meses. Entonces, todo el mundo veía que se acercaba un estado de emergencia para mover los recursos. El estado de movilización es la pregunta. ¿Para qué? Y ahí, perdóname, Ángel, pero no vas a poder contestarlo. Creo que mi criterio es muy claro. ¿Cuál? Yo quiero que mediante cualquier movilización, eso es todo. Sí, pero en todo caso estamos con un instrumento legal que hay que... pues si la ley no sería la primera vez que sirve para otros intereses que no sean democráticos, pues, perdóname. Pero con algo adicional, Josefa, y perdón, algo muy breve, que no se puede perder de vista. Es que esto no pasó ayer. El gobierno está desde el año 2007. Pasaron 4 años. En estos 4 años, y recién ahora se les ocurre que el sistema informático es malo. Recién ahora se dan cuenta que necesitan dinero para la reestructuración. ¿Pero es por la intervención? No, lo que estamos hablando es que esta emergencia no deja de ser un pretexto para lo que yo creo que es... Se me acaba el tiempo y quisiera que por favor, Joffre, nos adelantes un poco del informe que tienes pendiente. Bien, básicamente, y con ciertas precisiones, por orden de un juez constitucional, no por orden de un juez de la niñez, como dice el presidente de la República, muy mal informado probablemente, porque no quisiera creer que no lo sepa. Pero por orden de un juez constitucional se logró clonar un disco duro del Juzgado 15º de Garantías Penales, en el que supuestamente el juez Paredes trabajó el fallo en contra del diario El Universo. Se logró con esa orden judicial clonar el disco duro. Después de clonar el disco duro, este ha sido objeto, el disco clonado, de una pericia extrajudicial, una pericia cuyo informe voy a entregar hoy día y hacer público a los medios. Y de ese informe aparecen temas que confirman lo que el diario El Universo y lo que yo como procurador judicial del diario he venido sosteniendo, que fue físicamente imposible redactar ese fallo y que evidentemente si tenemos un fallo redactado que en su proceso puede constituir un delito, evidentemente su eficacia jurídica desaparece, porque además en la esencia de la justicia, en la esencia de los procesos judiciales, sería terrible
que con actuaciones irregulares se envíe a 4 personas a la cárcel. Eso es inaceptable en una época como la actual, y adicionalmente que un patrimonio importante del diario probablemente lleve a los propietarios a perder ese patrimonio de lo que es un ícono de la ciudad de Guayaquil, como es el diario El Universo. Yo creo, sin embargo, que más allá de esto, que es serio, que es realmente comprometedor, y como dice Hernán Pérez hoy día en su columna, es: esperemos a que venga la repetición cuando el Estado posiblemente sea sentenciado por violaciones a los derechos fundamentales. Más allá de eso, el presidente y sus abogados, en este caso, mantienen una postura bien firme. El Universo será castigado, y el señor Emilio Palacio lo mismo. En fin, en el fondo del tema no quiero entrar ahorita, pero esa actitud es lo suficientemente radical, sin ningún miramiento, pero en la vida real, más allá del derecho, lo que nos importa, de lo que va a pasar después de 10, 15 años en este país, ¿será eso motivo suficiente para detener la ejecutoria de esta sentencia, para la aplicación de lo dispuesto? Entonces, ¿será, ya poniendo la mano en el corazón, Joffre, ¿tú crees que será suficiente? Veamos, yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión profunda, ¿no? El presidente ha salido públicamente a defender a un juez severamente cuestionado, como pocos jueces severamente cuestionados en este país. El presidente ha salido a defenderlo públicamente, a tildarlo de pobre juez, ¿verdad? Yo me pregunto, reestructuración judicial, decreto de emergencia, nuevas cortes, para tener jueces flash que dicten sentencias que interesan al régimen de esa manera. Esto es lo grave, lo terrible, pero en el fondo del tema, ¿puede bloquearse esta situación o llegar a ejecutarse esta sentencia? Yo creo que la sociedad democrática, que es el Ecuador, y los organismos internacionales no lo permitirán. No importa si toma un poco más de tiempo, no importa si toma meses, no importa si toma años. Al final, una sentencia que es fruto de corrupción y una sentencia que rompe absolutamente con la Constitución y con las normas, tendrá que echarse abajo, tarde o temprano. Muchísimas gracias a ambos por compartir sus opiniones con respecto a este decreto.